Bueno chicos, acá nos encontramos de nuevo para tratar de terminar con este repaso para la prueba. Y como les dije, lo que nos quedaba repasar era esta reforma electoral que se plantea en el año 1912, ¿sí? Y conocida como la Ley Sáenz-Peña. Nosotros vamos a tratar de repasar, como vemos acá, las causas de esa ley, lo que, digamos, en qué consistió esa reforma y las consecuencias, ¿sí? Bueno, como dije, vamos a arrancar con las causas. Como vimos en el video anterior, de ciertos sectores de la sociedad, sobre todo desde las clases medias, venía existiendo ciertas demandas de mayor participación política, ¿sí? Demandaban la limpieza del sufragio, el fin del fraude electoral y demás. Sobre todo encarnados, esos reclamos estaban encarnados o representados, más mejor decirlo así, en, en la Unión Cívica Radical. Entonces, la clase gobernante, como dice aquí, ya lo hablamos también en el video anterior, estaba advirtiendo la necesidad de introducir algunos cambios, ¿bien? O sea, como esos reclamos eran tan fuertes y muchas veces violentos, la clase gobernante empieza a notar que era necesario introducir esos cambios en el sistema electoral. Bueno, como otra de las causas, o un antecedente podemos decir, es que en el año 1902 hubo un intento de reforma electoral que establecía el voto para los mayores de 18 años, la confección de un padrón cívico, bien, una lista donde estaban anotados los votantes, y la fiscalización de las elecciones por los partidos, ¿sí? O sea que los partidos iban a controlar el desarrollo del acto eleccionario. Pero lo que no establecía esta reforma electoral, y por lo tanto fue rechazada por muchos de los sectores que reclamaban esta mayor participación política, es que no otorgaba el voto secreto, ¿sí? Esto hacía que los votantes sigan estando presionados para al momento de realizar su voto. Bien, y por último, la última causa de esta ley Sáenz-Peña fue que en 1910 asume como presidente Roque Sáenz Peña, que como nosotros dijimos en el video anterior, era un miembro del ala modernista dentro de la oligarquía que estaba a favor de introducir ciertos cambios en el sistema electoral. Bien, como lo vimos aquí, bien, eran estos sectores que querían impulsar esas reformas. Bueno, finalmente Roque Sáenz Peña asume como presidente e impulsa la sanción de esta ley que se aprueba finalmente en 1912. Esta ley, entre otras cosas, o principalmente, establece el voto secreto con el establecimiento del cuarto oscuro, universal masculino, o sea, el voto era universal para todos los hombres, o sea que el voto es un derecho para todos los hombres mayores de 18 años, argentinos o naturalizados, y era obligatorio, o sea que además de ser un derecho, el voto era una obligación. Esto se estableció principalmente por el hecho de que, como el fraude electoral sostenido durante las décadas anteriores había generado un gran desinterés en las elecciones por parte de la población, se temía de que la gente no fuese a votar. Entonces se estableció el voto obligatorio. Por otro lado, se creó el padrón electoral, el sistema de lista incompleta, que lo voy a explicar brevemente. Previo a la ley Sáenz-Peña existía el sistema de lista completa, que significaba que el partido que triunfaba en las elecciones se quedaba con todos los cargos. Bien, entonces no había representación de la oposición, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. El sistema de lista incompleta habilitaba a que exista cierta oposición en el Congreso. ¿Por qué? Porque le otorgaba al partido ganador de las elecciones dos tercios
de los cargos y un tercio iba destinado a la primer minoría, o sea, al partido que salía segundo. Y por último establecía la fiscalización de las elecciones por parte de los partidos opositores, o sea que los partidos opositores iban a poder controlar las elecciones. Bien, la ley Sáenz Peña se terminó aplicando y las consecuencias de esta ley son las siguientes. Por un lado, se establece el fin del régimen oligárquico. Bien, ese régimen oligárquico que se desarrolló desde 1880 hasta 1916, podemos decir, y que estableció una democracia restringida, o sea que la participación política estaba otorgada o habilitada para un grupo pequeño de personas y la gran mayoría de la población estaba excluida. Y así como termina esta época de democracia restringida, se abre camino al comienzo de una democracia ampliada, ¿no? Donde empieza a haber una mayor participación en la política y en las elecciones de las clases medias y de los trabajadores, ¿sí? Las clases medias rápidamente aceptaron la participación electoral, porque era una demanda que ellos venían trayendo desde hacía tiempo. Pero los trabajadores tardaron bastante en, en insertarse en ese sistema electoral. Y finalmente, la última consecuencia es que en el año 1916 se va a aplicar por primera vez la ley Sáenz Peña en elecciones presidenciales. Como nosotros dijimos, los conservadores pensaban que, a pesar de haber sancionado esta ley y de eliminar el fraude, iban a tener el apoyo de la población e iban a ganar. Los radicales, debido a que consideraban que esta ley daba por tierra, ¿no? Ponía un fin a las prácticas fraudulentas, levantan esa abstención que practicaban y se presentan en elecciones. Finalmente, estas elecciones de 1916 dan como triunfador a la Unión Cívica Radical y el nuevo presidente electo va a ser Hipólito Yrigoyen, poniendo fin a 36 años de gobierno ininterrumpido del Partido Autonomista Nacional, que representaba a la oligarquía. Bien, bueno, con esto terminamos el repaso. Espero que les haya sido útil y nos vemos.